Muy buen día, apreciada profesora y quienes estén presentes en el video. Eh, a continuación, el equipo número 3 vamos a exponer nuestro video de informe, el cual va a tratar sobre el mantenimiento predictivo y correctivo de un equipo mecatrónico. Los integrantes de mi equipo son Ian Moisés Pérez Cupil, Fernando de la Fuente Hidalgo y su servidor Fabián Chable Sánchez. Nosotros somos del M2-2 y a continuación va a comenzar mi compañero Ian. Hola, mi nombre es Moisés Pérez Copil. Yo voy a hablar acerca sobre cómo se debe de hacer un mantenimiento correctivo a un equipo mecatrónico. Bueno, antes que nada, primero debemos identificar el equipo tal cual. Debemos de saber qué es lo que a qué le vamos a meter mano, por así decirlo. Y en este caso nosotros escogimos el equipo de un torno. Bueno, en este caso, si yo fuera el técnico, primero tengo que identificar el equipo al que voy a hacer la corrección que se debe de hacer. En este caso, el equipo que escogimos es un torno, no es un torno sencillo, de hecho es un torno antiguo, creo que de 1992. Y para hacer su identificación, primero lo inspeccionamos y pues de la información que encontramos, la verdad es un torno muy sencillo que solamente consta de un cabezal fijo, un cabezal móvil, el motor eléctrico, el carro principal, la bacata y la bacanta. La función que tiene este torno en la empresa que nosotros investigamos es quitar el exceso de latón o aluminio de las piezas que se están tornando. Ok, bueno, una vez que el técnico ya identificó la máquina, pasa a hacer su diagnóstico. Bueno, antes de que el técnico realice su diagnóstico, debe hacer como un chequeo a la máquina. Debe de hacer debe hacer una inspección así una inspección así solamente de si visualmente se ve dañada, que si pues, escucha algún ruido que no deba de ser, o que si ve que la máquina vibra mucho, o ese tipo de cosas. Bueno, aparte de ese tipo de cuestiones, también debe checar si la máquina tiene fuga de aceite, si de repente la máquina empieza a soltar líquidos refrigerantes por partes donde no debería. También si tiene que comprobar si la corriente eléctrica, si sus conexiones están bien. Debe checar los niveles de aceite, los niveles de grasa, todo ese tipo de cosas antes de dar un diagnóstico tal cual el técnico debe de hacer. Y bueno, una vez que el técnico hizo su chequeo a la máquina, el técnico debe de pasar a hacer su diagnóstico. Y bueno, nosotros escogimos cómo va a dar un diagnóstico cuando hay una falla en los rodamientos del fusillo de cabezal. Bueno, primero que nada, el técnico se debe dar cuenta que hay una vibración anormal en la máquina. Y para asegurarse de que esta vibración es causada por los rodamientos del cabezal, primero observa la sujeción y el material de y se asegura de que el cuerpo del mandril o la nariz de la pinza funcionen de manera correcta. Una vez hecho esto, observa si las mandíbulas están funcionando de manera correcta y que el material no esté desgastado. Si en una si de los pasos anteriores el técnico observa de que los materiales están muy gastados o que la sujeción no está en su posición correcta o que el material ya está muy antiguo, ya está muy usado, pues él dará el diagnóstico de que se tiene que hacer un cambio de los rodamientos. Bueno, ahora las acciones que debe hacer el técnico para corregir este problema, bueno, son las siguientes. Como sabemos, las causas que hacen que haya problemas en el fusillo del cabezal, pues son las vibraciones, el ruido y el acabado superficial, que estas pues en el acabado superficial estas se tienden a desgastar
y que la vibración hace que pues las sujeciones se descalibren o que se salgan de su posición. Bueno, para poder corregir este problema de los rotamientos del husillo, primero se asegura de que la tensión es la correcta. También se asegura de que el cinturón está en buenas condiciones y que el alineamiento del eje es buena y que la correa no se fuerza contra una brida de la polea. Si estos aspectos están en buen estado o si están muy bien tensionados y calibrados, pues el problema podría ser en el acabado superficial, que si pues es aquí, se comprueba la aplicación de velocidades, de avances, de alineamientos, alineamientos de la punta de herramientas, un flujo de refrigerante, y también se comprueba de que los alineamientos de la máquina estén correctos. Si hay alguna anomalía en todos estos puntos, pues el técnico se debe dar la tarea de corregirlos y hacer una prueba para asegurarse de que se ha resuelto el problema. Ok, una vez hecho todos estos chequeos y todas estas acciones para poder corregir el daño o el problema de esto, y si se llega a la conclusión de que se debe de hacer un cambio de rotores, pues se debe de hacer un proceso de desmontaje de la máquina. Y bueno, este proceso consiste de que primero se tiene que quitar la tapa que cubre la correa. Se debe quitar la correa de las poleas aflojando los tornillos que sostienen el motor e intentar levantar el motor lo más posible para retirar la banda. Después de esto se debe destapar el cabezal retirando los 6 tornillos que es de cubo de la tapa. Después de esto se debe identificar los rotamientos que hay dentro de la caja de velocidades. Una vez hecho esto se deben de quitar los 4 tornillos que cubren los rodamientos y retirar las tapas. Después de esto se deben de aflojar los tornillos que están en la sujeción y se tiene eje para que los engranes se puedan realizar sobre el mismo. Después de esto, a continuación se debe retirar el plato aflojando los tornillos que lo sostienen y desenroscar el platillo que está para que este salga por completo. Después de esto se debe quitar la tapa que está en el rodamiento, quitando 3 tornillos que lo cubren a este. Después de esto, de que se quita la tapa y todo esto, se debe de golpear de manera uniforme, no un golpe tan brusco, pero sí debe ser un golpe demasiado fuerte para que el rodamiento salga del engrane. Y pues una vez hecho esto se realiza el cambio del rodamiento y se procede al montaje de este. Bueno, después de que se haya puesto el rotamiento en el cabezal del husillo, se procede a hacer el montaje de la máquina. Bueno, para hacer el montaje se debe colocar nuevamente el rotamiento en su posición, teniendo la precaución de que este quede correctamente alineado. Después de esto se debe colocar el husillo en una posición manteniendo todos los engranes en su orden inicial. Después de esto se deben colocar nuevamente las tapas que cubren los rotamientos de todos los engranes. Después de esto se debe colocar el plato del eje nuevamente y apretar los tornillos que lo sujetan. Después del lado del motor se deben colocar de las tapas del rotamiento. Una vez hecho esto se debe colocar la banda cuidando de que ésta esté debidamente alineada y ajustarla a que quede tensa. Y por último se debe colocar la tapa de seguridad de las correas. Y así se realiza el mantenimiento correctivo de un torno cuando hay una falla en los rotamientos de los cuchillos del cabezal. Mi nombre es Fernando de la Fuente Hidalgo, de Ingeniería Mecatrónica del Grupo M2 de la Universidad Politécnica del Centro, y a continuación les explicaré algo en base a la materia de mantenimiento y seguridad industrial.
Lo que les voy a explicar es el programa de mantenimiento predictivo. Esto del mantenimiento predictivo es basado en un análisis de vibraciones o ruidos anómalos que no deberían de hacer en dichos equipos como fresadoras y tornos. Comienza con la selección en la que un equipo le van dando su seguimiento de mayormente las personas que hacen esto tienen una bitácora y van seleccionando que está bien, que no está bien, y ese es donde ellos se pueden dar cuenta. Prácticamente es un seguimiento que le dan a dicha maquinaria. ¿Por qué hacen esto? Porque mayormente esas maquinarias son las cuales les da una gratificación monetaria demasiado grande a las empresas, que si estas maquinarias llegaran a lo que es el mantenimiento correctivo, para ellos les sería muy catastrófico llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si es una maquinaria las cuales les da una gratificación monetaria demasiado grande a las empresas, que si estas maquinarias llegaran a lo que es el mantenimiento correctivo, para ellos les sería muy catastrófico llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si es una maquinaria la cual nos está generando día a día demasiado dinero, o como les dije antes, demasiada gratificación monetaria, entonces el parar un día esta situación sería demasiado catastrófico, por lo cual entonces siempre ellos dan este tipo de seguimientos, y como les comentaba, en una bitácora lo van haciendo poco a poco. Y por eso ellos, por ejemplo, en el mantenimiento predictivo tienen 3 pasos, que el primero es la detección, el segundo es la identificación y el tercero es la corrección. En el primero es en el que se basa el seguimiento, que ya les había comentado, que según una bitácora van seleccionando, y el segundo, es decir, la identificación. Ellos cómo pueden identificar esto. Mayormente son personas que ya han trabajado años o tienen mucha experiencia. Ellos lo pueden hacer de tal manera que su oído ya está entrenado. Ellos pueden escuchar una vibración o tal ruido que tú creas que es normal, pero en realidad no lo es. De hecho, las maquinarias o cualquier otro equipo emite un cierto ruido, pero emite cierto ruido que debe de ser normal, vaya. Pero ellos ciertas personas ya saben identificar cuando hay un ruido que no debería de ir ahí, y ya es donde se empieza en el segundo paso, que es la identificación. Pero en este caso ya es la corrección, que es la que permite organizar y ejecutar en la parte donde ya fue identificado. Esto, como les comento, si llega a ser otro paso, podría ser muy catastrófico para dicha empresa. Y el análisis de vibración en función de tiempo es una señal de tiempo que se describe el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la vibración en un transcurso del tiempo, a pesar de que, como ya les comentaba, haya un ruido que siempre debe ser normal, un ruido el cual se conoce que no es del todo favorable, entonces por ahí se inicia. Igual, una señal de este tiempo es aquella que produce cuando se le está colocando y hay sensores, porque estas maquinarias de tal manera que pues son algo caras, entonces las maquinarias de tal manera que pues son algo caras, entonces tienen cierta tecnología que les permite ya ser un poco más automatizada, con sensores que si va fallando esto y ya empiezan, digamos, a prender un foco, pero este foco mayormente las personas ya saben a qué se refiere. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria y no le pusiste aceite para la lubricación, entonces
la maquinaria va a empezar a hacer dicho ruido y en dicho ruido va a empezar a censar, obviamente con un sensor, un foco o una luz, de dicha manera. Entonces ya sabemos por dónde va la situación. Y este sería el diagnóstico para un sistema predictivo, el cual mayormente nunca quisiéramos llegar a este predictivo, ¿verdad? Porque pues sería algo de todos modos catastrófico, independientemente de que sea una empresa o no, porque mayormente pues es algo que nunca está dentro de los planes de alguna persona, porque lo más recomendable siempre es hacer siempre estar checando el equipo constantemente con tu bitácora para que no puedas llegar a hacer el mantenimiento correctivo. Por eso siempre es mejor estar checando antes. A continuación se va a hablar sobre el mantenimiento predictivo de un equipo mecatrónico. Para comenzar debemos de saber qué es el mantenimiento predictivo. Este es un análisis de datos que detecta el funcionamiento, el desgaste y posibles efectos que pueda tener un equipo. Y de igual manera lleva un proceso, que a continuación os voy a explicar, pero esta es como la definición. Y también este nos ayuda para que podamos detectar y solucionar antes de que el fallo llegue. Y bueno, para continuar, este nos ayuda a predecir, es decir, determina el estado, establece un grado de habilidad y de igual manera este se realiza sin interrupciones. Para nosotros saber que el equipo tiene un nivel óptimo, debemos de diagnosticar el tipo de fallo que este produce, determinar el lugar donde se produce y también establecer una severidad y de igual manera un costo o un presupuesto para que el cliente se pueda adaptar a sus necesidades. En un inicio, el mantenimiento fue diseñado para adecuarse a las características de cada máquina. También de igual manera este logra un mantenimiento alterno que pues este puede ser a nivel de fábrica o a nivel de máquina. Y de igual manera en ese sentido se pueden desarrollar muchos procedimientos y también se selecciona el nivel de la máquina, ya que muchas máquinas tienen diferentes niveles de dificultad o diferentes niveles en cuanto a cualquier falla que puedan presentar. Y lo primero que se debe hacer en cualquiera de los procedimientos es marcar los objetivos que persigue el que va a realizar el mantenimiento. Estos por lo general son validados con la empresa, ya que mayormente las empresas tienen como sus puntos objetivos, lo que quieren lograr con un mantenimiento y así. Las características de deterioro de los equipos o tiempo medio entre las fallas. Esto mayormente se lleva como la bitácora, más bien, que se ha venido tomando con anterioridad en los mantenimientos predictivos y se prosigue con el modo de falla, si es instantánea o progresiva. De igual manera, la naturaleza del parámetro de falla y su potencial. De igual manera, con la utilización como medio de diagnóstico o tiempos de reparación. De igual manera, influyen los factores económicos o el costo de los materiales. Por otro lado, también el costo de la mano de obra, el costo de una parada planificada o no planificada, el costo de la indisponibilidad de los equipos, también el valor residual por reemplazo antes del fallo, también los costos de los factores de la seguridad de los que realizarán el mantenimiento, también los costos de los factores de seguridad tanto como del usuario como del cliente y de igual manera el deterioro del medio ambiente. Por otro lado, también las disposiciones legales que influyen un poco más hoy en día. Y también las acciones preventivas nos permiten acumular información relativa del comportamiento de los materiales y también a evaluar si los resultados ponen evidencias de una clara ley de degradación. También será fácil reconocer el instante. Y como se ha visto, las acciones preventivas también nos permiten acumular información relativa al comportamiento de los materiales, también si los resultados ponen evidencias de una manera más clara
legalmente, y también es más fácil reconocer el instante en el que será recomendable efectuar un cambio sistemático. A continuación les voy a hablar sobre el procedimiento empleado en el diagnóstico de los parámetros funcionales. El mantenimiento predictivo mediante el análisis de vibración es hoy en día uno de los métodos concretos en los que más se ha avanzado dentro de las metodologías, y de igual manera es el mantenimiento en el que más podemos confiar. También sabemos que sus fundamentos son relevantes y pues por muy perfectas que sean las máquinas, todas tienen rodamientos, motor, husillo y entre otros que vibran en funcionamiento. Y dentro de dicha vibración se almacena gran cantidad de información. También esto tiene que ver mucho con ondas, ya que realmente para nosotros detectar toda esa información de las vibraciones utilizamos las ondas, que mayormente se miden en hertz, como la frecuencia, es decir, que cuántas vueltas da por segundo o minuto cada motor que utilizamos. También debemos de tomar en cuenta que es muy útil para reconocer el estado de la máquina, ya que cuando se programan o se van a realizar estos mantenimientos, se revisa de pies a cabezas toda la máquina. De igual manera, el estado de una máquina se puede conocer con una eficaz base de datos. Mayormente en las empresas se lleva una bitácora de cada mantenimiento que se ha ido realizando y que se le ha realizado. Es como en el mantenimiento de un auto. Nosotros llegamos a la agencia y te dicen, le cambiamos el aceite o las llantas, el filtro de aire, las bujías, etcétera. Y pues mayormente eso ellos lo anotan para cuando vuelva el carro. Eso es lo mismo que se hace en este mantenimiento. Realmente ese es un mantenimiento predictivo, porque está prediciendo, previniendo más bien las fallas que se puedan presentar si no se realiza, primero, con anterioridad, y segundo, en tiempo y forma, y de una manera correcta. De igual manera, se hace un análisis en tendencias y se compara con los espectros de vibración, ya que con las vibraciones es que detectan cuánta gravedad tiene la falla. También así, ya que se diagnosticó, se programa la intervención en el equipo. Y ya es el momento en el que realmente se dice si es necesario o no es necesario. Y esto quiere decir que cuando las condiciones de deterioro han pasado ya un determinado punto y antes de que se pueda producir una avería, es cuando sí podemos realizarlo. Pero de igual manera se puede realizar sin problema después de que pasó la avería, pero ya ya no sería como tal predictivo, porque ya no está previniendo el deterioro concreto de todo el equipo. Y más bien eso es lo que me tocó de mi parte. Y a continuación mi compañero Fernando va a concretar lo que ya veníamos platicando. También creo que va a tocar un tema sobre las vibraciones y todo eso. En la parte de conexión y reemplazo realizado es de herramientas y materiales, relaciones inconsumibles, ya sea que sean empleados. Los protocolos de seguridad e higiene considerados, de hecho estos nos los dan las normas ISO dentro del aspecto normativo en cuanto a la seguridad en las máquinas y herramientas. A esto es lo que se refiere con los protocolos de seguridad e higiene considerados en este aspecto. Se presentan en las siguientes normas, como antes les había dicho. Estos nos los pueden dar las normas ISO. Por ejemplo, la norma ISO dice que las máquinas, herramientas y códigos de verificación de las maquinarias. Y otra norma ISO igual nos dice que los códigos de verificación de las herramientas determinan la emisión de ruido. E igual con esto nos da las recomendaciones de seguridad. En las recomendaciones de seguridad, la primera y la principal, o como le podamos llamar de la mejor manera, es siempre, y de hecho dicha manera siempre
leer las instrucciones, pero leer las instrucciones es siempre, y de hecho, dicha manera siempre, leer las instrucciones, pero leer las instrucciones completamente antes de poner en marcha la maquinaria. Muchas veces nos vamos por el simple intuición y sabemos de que como nos dé esta intuición podemos hacer el arrancado de dicha maquinaria, pero no es así. Tenemos que leer las instrucciones de la maquinaria para ver cómo es el funcionamiento, porque de dicha manera dichos equipos siempre tienen diferentes formas de poder poner en marcha las maquinarias. El número 2 es las conexiones eléctricas. O sea, ¿por qué? Porque la máquina no solo puede ser conectada a un toma corriente que está puesta en la tierra. La conexión eléctrica tiene que tenerlo un técnico, obviamente que sea en electricidad. Entonces este sería el segundo paso. Y pues en marcha es asegurarse que la maquinaria se encuentre antes de cualquier puesto en marcha. ¿Por qué? O ya hicimos un corto, ya hicimos que una parte de la maquinaria se fuera. Muchas cosas que pueden pasar por no leer bien las indicaciones. Igual dice que en el estado correcto de mantenimiento no se ha retirado ningún dispositivo de seguridad, o sea que siempre tenemos que estar siempre con nuestros dispositivos de seguridad ante unas maquinarias. ¿Cuáles son estos? Estos mayormente para operadores es nuestras botas, nuestros cascos y camisas manga largas. Las modificaciones propias igual son pues cualquier manipulación en la parte eléctrica o más bien electrónica en la maquinaria. Igual una cosa que nos dice es que se evite diámetros pequeños de sugestión ante diámetros torneados o grandes. Retirar desperdicios de viruta, retirar la viruta con la maquinaria desconectada. Más que nada todas estas cosas que nos pueden proporcionar las normas ISO es por nuestra seguridad misma y la protección de los equipos. La protección de los equipos es para que no vaya a suceder lo que antes mencionado les decía, se puede ir una parte. Las recomendaciones y pruebas de funcionamiento, pues estas es como la comprobación de la alineación de los ejes en los que se colocan las barras. Entonces en el agujero cónico de la cabeza y por un medio indicador dispuesto sobre el soporte compuesto es como se efectúa las mediciones del desvío. Por ejemplo el desvástago cónico del centro, así en la alineación horizontal y el eje vertical. Depende del tipo y del tamaño del torno. Eso tiene que ver mucho porque pues no todos son iguales, porque tiene que ver el tipo y el tamaño, porque las variaciones siempre van a ser permitidas, y si no los centros no están alineados, el indicador va a marcar error de estar desconcentrado del eje de la cabeza móvil, pues porque es algo que no permite que no esté bien en su lugar, sino él siempre tiene que estar alineado para que la cabeza móvil pueda estar centrado. Igual el chequeo del torno, pues se lleva con una verificación con patrones metodológicos como comparadores de carátula con sus respectivos elementos de sujeción y tipo de magnético y el eje que les comentaba, como por ejemplo es un patrón que es el tipo de magnético y el eje que les comentaba, como por ejemplo es un patrón que se debe describir los procedimientos que se van realizando. Entonces todo esto que nos dice es para que hagamos bien el funcionamiento de la que es dicha maquinaria,
son recomendaciones, las normas que podemos aplicar para la seguridad mismo de la maquinaria y para la seguridad mismo de nosotros. Obviamente hay otras normas que nos pueden decir más en los protocolos de seguridad, higiene. Por ejemplo, la norma UNE es que la seguridad de tornos y control numérico y centros torneados de grandes dimensiones. O sea, existen las propias normas para ciertos equipos y en los que nos podemos enfocar igual es en las ISO, porque las ISO son un poco más completas. Y pues esto sería esta parte.